Ella era solo una joven brasileña, sencilla y llena de sueños pequeños y hermosos, que nunca imaginó que la vida pudiera convertirse en una pesadilla tan rápido. Embarazada, abandonada en la estación de autobuses con las maletas rotas, el corazón hecho trizas y un bebé en el vientre pidiendo seguridad. Pero el destino tiene formas extrañas de cambiarlo todo, porque en aquel momento en que pensó que ya no había salvación, un coche negro, caro, pulido como un espejo, se detuvo justo delante de ella. La ventanilla bajó. Un hombre serio, apuesto, con un traje impecable, ojos oscuros y expresión fría, la miró fijamente durante un largo segundo antes de decir las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sube al coche. Antes de empezar, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Me encanta saber desde dónde nos escucháis. Aprovecha y suscríbete al canal. Activa la campanita y deja tu like, porque esta historia te atrapará hasta el final. Ahora respira hondo y ven conmigo. Clarice sentía el sabor a sal en la boca. Lloraba sin siquiera darse cuenta, los sollozos ahogándose en su pecho. El incómodo banco de la estación de autobuses de Salamanca parecía un trono de espinas para quien estaba embarazada de 6 meses sin tener a dónde ir. Las maletas rotas a sus pies solo guardaban ropa vieja, una ecografía arrugada y un paquete de galletas. El padre del bebé se había ido en cuanto se enteró, con una nota fría que decía: «No estoy preparado para esto», tirada en el fregadero de la cocina que habían compartido solo 3 meses, y su familia ni quería pensar en ello. Su madre, enferma, viviendo de favor con una tía en una chabola en la colina, su padrastro, desaparecido desde hacía años. No había a quien llamar, no había a quien suplicar, solo estaba aquel banco duro, el sonido del altavoz anunciando autobuses a Madrid, Barcelona, Sevilla, como si todo el mundo tuviera a dónde ir menos ella. El guardia de seguridad de la estación ya la miraba de reojo, molesto por su prolongada presencia. Llovía afuera. El agua golpeaba el suelo como dedos nerviosos tamborileando una advertencia. Clarice suspiró hondo, guardó la ecografía de nuevo en el bolso roto e intentó acomodarse. Le dolía la espalda. El bebé se movió. Ella susurró: «Tranquilo, mi amor. Mamá encontrará una solución». Pero no estaba segura de creerlo. Fue entonces cuando decidió salir a tomar el aire. Pasó por la puerta de cristal, empujando la maleta con la rueda rota. La lluvia la mojó de inmediato. No tenía paraguas, solo el pañuelo fino que se puso en la cabeza. Las lágrimas ahora se mezclaban con el agua helada. En la calle lateral de la estación, los coches pasaban lentos por los charcos. Clarice se apoyó en un pilar e intentó pensar. Necesitaba llamar a alguien, pero ¿a quién? El saldo de su móvil se había agotado, ni siquiera podía pedir ayuda por mensaje, y fue entonces cuando lo vio. Un coche negro de cristales tintados se detuvo lentamente frente a ella. El motor se apagó. Clarice tragó saliva. Quizás era alguien que quería pedir información. O peor, un borracho queriendo molestarla. Bajó la vista con miedo, pero la ventanilla descendió con un suave ruido. El hombre que apareció era joven, quizás unos 35 años, de piel morena clara, pelo oscuro peinado con esmero, barba de unos días, con un estilo elegante, pero lo que más destacaba eran sus ojos negros, intensos, fríos. Llevaba traje, camisa clara, corbata gris oscura. La observó durante un instante tan largo que Clarice se sintió desnuda. Su corazón se aceleró. Él dijo con voz firme y grave: «Sube al coche». Clarice abrió los ojos de par en par. No se movió. No entendía. Él enarcó una ceja. «¿Estás embarazada?» Sola bajo la lluvia. «Sube». Ella negó con la cabeza. «No sé quién es usted». Él suspiró con impaciencia. Abrió más la ventanilla. «Me llamo Renato Andrade.
Soy el CEO de Andrade Holdings. No soy ningún criminal. Te estoy ofreciendo ayuda. El coche. Sube al... Clarice intentó tragar saliva. Conocía el nombre de Andrade Holdings. ¿Quién no lo conocía? Un conglomerado de fincas, constructoras y comercio salía en los periódicos. Estaba hablando en serio, pero ella tembló. ¿Y si era un loco, un maníaco? Él suspiró de nuevo, como quien pierde la paciencia con un niño. ¿De verdad quieres quedarte aquí bajo la lluvia? El bebé se pondrá enfermo. Tú te pondrás enferma. ¿O quieres subir al coche y al menos tomar un café caliente? El bebé pateó. Clarice sintió un cólico leve, las piernas le flaqueaban. Miró a su alrededor. Ni un alma en la calle, ningún autobús en horas. Se decidió. Apretó el asa de la maleta con fuerza. Está bien. Él desbloqueó la puerta. Ella la abrió despacio y se metió en el asiento mullido, respirando el agradable olor a cuero y perfume masculino. Puso la maleta en su regazo. Renato la miró, evaluándola. «Estás temblando». Ella se mordió el labio, intentando parar el llanto. «Estoy bien». Él no respondió. El coche arrancó, el motor rugió suavemente. Salieron despacio de la estación. Dentro del coche, un silencio incómodo. La lluvia golpeaba el techo como dedos ansiosos. Clarice miraba el salpicadero iluminado sin saber qué decir. Renato rompió el silencio primero. ¿De cuántos meses? Ella tardó en entender. 6. Él la miró rápidamente antes de volver la vista a la carretera. ¿Lo sabe el padre? Las lágrimas volvieron. Intentó secarlas con el pañuelo mojado. Se fue. Dijo que no quería esto. Renato no dijo nada por unos segundos. Luego carraspeó. ¿Tienes a dónde ir? Clarice sintió que se le escapaba un sollozo. No. Silencio. El coche entró en una avenida más ancha, con hermosas luces reflejándose en el asfalto mojado. Él habló bajo. ¿Familia? Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo. Mi madre está enferma. No tengo dinero para ayudar. Estoy intentando encontrar trabajo, pero embarazada nadie quiere. Iba a probar en Madrid, pero ya no tengo ni para el billete. Renato agarró el volante con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. Ella continuó, casi en un susurro. Iba a dormir hoy en la estación hasta decidir qué hacer. Renato inspiró hondo, con fuerza. Inaceptable. Clarice lo miró sorprendida. Parecía enfadado, pero no con ella. Giró el volante con fuerza y entró en otra calle. ¿A dónde vamos? Él no respondió de inmediato. Luego dijo, a un hotel. Necesitas ducharte, comer, descansar. Y mañana decidimos qué hacer. Clarice abrió los ojos. ¿Hotel? No tengo cómo pagar. Él ni siquiera la miró. No te he preguntado si tenías. Ella tragó saliva. Tampoco puedo pagarlo después. Él respiró hondo, irritado. No he dicho que quiera que me pagues. Estás embarazada, necesitas ayuda. Yo tengo medios, acéptalo. Clarice tembló. Aquello parecía irreal. Aparcó frente a un hotel demasiado elegante para que ella siquiera soñara con entrar. Un empleado con un paraguas corrió hacia la puerta. Renato bajó primero. Habló en voz baja con el hombre, quien inmediatamente abrió la puerta del lado de ella. Clarice bajó despacio, avergonzada, mojada, desaliñada, sujetando la maleta rota. El empleado ni la miró mal, simplemente le abrió el paraguas. Renato la sujetó ligeramente por el codo, guiándola hacia adentro. El vestíbulo estaba todo iluminado en dorado, el suelo brillante, un perfume caro flotaba en el aire. Se sentía como una mendiga allí. En la recepción, Renato habló con la chica del mostrador, pidió una suite. Ella lo miraba con respeto, llamándolo señor Andrade. Clarice se tragó la vergüenza como quien se traga una espina. Cuando subieron en el ascensor, ella temblaba. Dentro de la suite, él señaló el baño. Ve, ducha caliente, toallas limpias, voy a pedir comida. Ella no se movió. Él enarcó una ceja. Ve. Ella obedeció. En el baño, lloró un poco más, sentada en el suelo frío. Después, se dio la ducha más larga de su vida, intentando entender qué estaba pasando.
Cuando salió, envuelta en la toalla, con la vieja maleta, al lado, él estaba apoyado en la pared de la habitación, mirando el móvil. Sobre la mesa, bandejas con sopa, pan, té caliente. Él la miró. «Ponte el albornoz, come». Ella no discutió. Obedeció, se sentó, hambrienta, y devoró la mitad de la sopa en silencio. Él la observaba. En un momento dado, carraspeó. «¿Piensas dar a ese bebé?» Ella se detuvo. El corazón se le heló. «¿Qué?» Renato frunció el ceño. «Disculpa, mala pregunta, pero necesitaba saberlo, para ayudarte». Los ojos Clarice llenos de negó lágrimas. con la cabeza. «Es mi hijo, no lo voy a dar». Él la miró durante largos segundos, luego asintió. «De acuerdo». Clarice sorbió por la nariz. «¿Por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». Él apretó los labios. «¿Porque alguien tiene que hacerlo y yo puedo?» Ella no respondió, solo lloró un poco más. Él se quedó en silencio, respetuoso. Aquella sería la primera noche de muchos cambios, porque en esa habitación de hotel demasiado cara, dos destinos tan distantes se encontraron. Nada volvería a ser como antes. Clarice se despertó asustada con el suave sonido del teléfono en la habitación. Por un segundo, olvidó dónde estaba, quién era, qué hacía allí. Sintió al bebé moverse en su vientre, pesando, recordándole todo. Recordando el olor del cuero caro del coche, la mirada fría pero firme de Renato, el baño de mármol que parecía un sueño, la sopa caliente que aún le quemaba en la garganta, como un abrazo que no quería aceptar. Abrió los ojos despacio y vio el techo luz blanco, suave y difusa de la lámpara de al lado. El teléfono dejó de sonar. Respiró hondo, intentando convencerse de que ya no estaba en la estación de autobuses mojada, ya no estaba expuesta al viento frío, ya no estaba llorando sola, con miedo de perderlo todo antes incluso de tener algo. Intentó levantarse, pero el peso del vientre protestó. Se sentó despacio, ajustándose el suave albornoz alrededor del cuerpo. Sintió el olor del jabón caro en su brazo. Qué extraño sentirse limpia después de días de autobús, baños de estación y vergüenza. Se pasó la mano por la cara, sintiendo la piel caliente de tanto llorar. No sabía qué hacer ahora. La maleta rota estaba al lado de la cama. Encima de ella, la imagen arrugada de la ecografía. Cogió el papel y lo alisó con cuidado. Miró aquella mancha gris que era su bebé. El llanto vino sin pedir permiso. Susurró tan bajo que nadie la oiría, aunque quisiera. «Perdóname, mi amor. Mamá no sabe qué hacer. Pero te prometo que no te dejaré». La puerta de la habitación se abrió despacio y ella levantó el rostro sobresaltada. Renato estaba parado allí sin llamar, con la corbata floja en el cuello y el móvil en la mano. La miró por un segundo y luego entró, cerrando la puerta tras de sí. «¿Dormiste mucho?» Ella intentó explicarse avergonzada. «Yo no quería». Él levantó la mano para callarla. «Necesitabas dormir. No pidas disculpas». Clarice, con las manos temblorosas sobre la ecografía. Renato se acercó despacio, como si se acercara a un animal herido. Miró la ecografía, luego el rostro de ella. «¿Cómo se llama?» Clarice parpadeó, sorprendida. «Todavía no lo he elegido. No sé si es niño o niña». Él asintió sin juzgar. «¿Piensas hacer el seguimiento prenatal?» Ella casi se rió, pero fue un sonido sin humor. «¿Cómo? ¿Con qué dinero?» Renato respiró hondo, un músculo en su mandíbula pulsando. «Eso ya no será un problema». Clarice abrió los ojos. «¿Cómo?» Él se sentó en un sillón de cuero al lado de la cama, cruzando las piernas con elegancia, sin esfuerzo. «Te he concertado una cita para hoy con mi médico de confianza. Es obstetra, te atenderá sin coste». Clarice negó con la cabeza, asustada. «No, no puedo aceptar eso». Renato enarcó una ceja. «¿En serio? ¿Crees que voy a dejarte de nuevo en la estación de autobuses?» Ella intentó argumentar. «Usted no me conoce». Él no retrocedió. «Y tú tampoco me conoces. Pero eso no importa. Lo que importa es que hay un niño aquí,
y no voy a permitir que sea maltratado antes incluso de nacer. Clarice sintió que la cara le ardía, una mezcla de vergüenza, rabia y gratitud que dolía. Las lágrimas volvieron. Se las secó con el dorso de la mano, enfadada consigo misma. ¿Por qué?, preguntó casi en un susurro. ¿Por qué le importa? Renato se quedó en silencio durante largos segundos. Sus ojos oscuros parecían más profundos, más viejos, porque sé lo que es crecer sin nada, sin nadie. Ella lo miró sorprendida. Él desvió la mirada, incómodo. Darte otra ducha. Vea. He puesto algo de ropa limpia para ti en el armario. Es mía, pero te servirá. Después bajamos a desayunar. Clarice negó con la cabeza. No puedo ir así, toda hinchada, rara. Él se levantó, imponente. ¿Estás embarazada? No, rara. Y nadie te mirará mal, te lo garantizo. Ella respiró hondo, intentando no llorar de nuevo. Cogió la ecografía con cuidado, apretándola contra el pecho. No sé cómo agradecérselo. Renato la miró con firmeza. No hace falta que agradezcas. Solo promete que cuidarás de este bebé. Clarice se mordió el labio, emocionada. Lo prometo. Él se giró para salir, deteniéndose en la puerta. Te espero abajo, tienes 15 minutos. Lo vio salir sintiendo una opresión diferente en el pecho. Era frío, mandón, pero había algo en sus ojos, un dolor antiguo, quizás, o solo una rabia contenida contra el mundo. Clarice respiró hondo. Fue al baño y abrió la ducha. El agua caliente la hizo sentirse viva de nuevo. Después se puso una camisa de vestir demasiado grande para ella. Se ató el cinturón del albornoz por encima, improvisando un vestido. Se miró en el espejo y esbozó una media sonrisa triste. Todavía parecía una fugitiva, pero olía a jabón caro, y el bebé estaba a salvo. Salió de la habitación y cogió el ascensor con miedo de que el gerente del hotel la expulsara por no tener dinero. Pero todos parecían instruidos para respetarla. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, vio a Renato sentado en un sillón leyendo algo en el 100 móvil. Levantó la vista y la evaluó. No sonrió, pero asintió. Mejor, vamos a comer. La condujo hasta el restaurante del hotel. Clarice se sentía como un pez fuera del agua. Las mesas elegantes, el café humeante, el olor a pan recién hecho. Los camareros la trataban con una amabilidad exagerada. Renato se sentó frente a ella, pidió café con leche, fruta, pan. Ella intentó negarse. Él la ignoró. «¿Vas a comer?» Ella obedeció. Estaba hambrienta. Después de unos minutos del desayuno, dijo, «Vamos al médico. Después de eso, hablamos de dónde te vas a quedar». Clarice frunció el ceño. «¿Dónde me voy a quedar?» Renato levantó la mirada fría. ¿De verdad crees que te voy a dejar de nuevo en la estación de autobuses? Ella tragó saliva. No quiero ser una molestia. Él apoyó los codos en la mesa, los dedos entrelazados. No es una molestia, es una responsabilidad. Ella lo miró confundida. ¿Responsabilidad de quién? Él suspiró. ¿De quién puede ayudar? Clarice ya no sabía qué sentir. Gratitud, miedo, desconfianza. Pero el vientre se le movió y recordó. No podía permitirse el lujo de negarse. Cuando terminaron de comer, la condujo de nuevo al coche. El trayecto hasta la clínica fue silencioso. Solo el sonido de la lluvia fina en los cristales. Renato hablaba por el móvil en voz baja, asuntos de negocios. Ella oía palabras como contrato, audiencias, finca. Realmente era un hombre rico, un CEO. Y allí estaba ella, con la maleta rota y la ecografía arrugada en el asiento del copiloto. Cuando llegaron a la clínica, Renato la ayudó a bajar. El médico los recibió con respeto, sin preguntas innecesarias. Clarice se hizo pruebas, escuchó el corazón del bebé, lloró de nuevo. Renato esperó fuera, luego lo pagó todo en el mostrador, sin mirar el importe. En el coche, dijo solo, «¿Está todo bien con él? Tú también, pero necesitas reposo, alimentación decente, revisiones regulares». Ella susurró un «gracias», tan bajo que apenas se oyó. Él no respondió.
Condujo en silencio. Cuando pensó que la dejaría en un albergue, él dijo: «Te quedarás en uno de mis apartamentos vacíos. Tengo uno en el centro». Clarice abrió los ojos de par en par. «No puedo». Renato apretó el volante. «Puedes y lo harás. Mandaré a una empleada para que te ayude con las compras y la limpieza. Tú solo vas a descansar». Ella empezó a llorar de nuevo. «No sé cómo pagarle». Él giró el rostro hacia ella en un semáforo, los ojos duros, pero extrañamente amables. «Tú pagar. No vas a... Considéralo una inversión». Ella tragó saliva. «¿En qué?». Él respondió sin dudar: «En hacer lo que no pude hacer por alguien a quien amaba». Ella quiso preguntar más, pero las lágrimas no la dejaron, y el resto del camino fue solo el sonido del motor, el llanto contenido y la promesa muda de que aquella sería la primera noche en que dormiría sin miedo. El apartamento estaba en un edificio alto, en el centro de la ciudad, con un portero de traje y una alfombra roja en la entrada. Algo que Clarice nunca pensó que pisaría en su vida. Bajó del coche sujetando la maleta rota como si fuera un tesoro, con Renato a su lado, imponente, serio, sus pasos firmes sobre el suelo de mármol. El portero lo saludó con respeto, llamándolo «Señor Andrade». Él solo respondió con un breve gesto de cabeza y luego le indicó con la barbilla que entrara primero. Clarice se sentía pequeña, invisible, avergonzada de cada pelo mojado, de cada costura rota en la maleta, pero caminó. El ascensor subió en un silencio pesado. Renato no dijo nada. Ella respiraba intentando no sollozar, sintiendo al bebé patear como si dijera que también estaba despierto, curioso, asustado. En el 8º piso las puertas se abrieron a un pasillo amplio, de paredes claras y olor a limpio. Renato sacó una llave del bolsillo de la chaqueta y abrió la puerta. Entró primero, encendió las luces. Clarice se detuvo en el umbral, sin atreverse a poner un pie dentro. Era más grande que cualquier casa en la que hubiera vivido. Un sofá gris inmenso, cojines claros, una alfombra mullida, una cocina americana impecable, encimera de piedra, una mesa de comedor para 6 personas. Todo combinaba, todo brillaba. «Venga, entra», dijo él sin paciencia. Ella entró temblando, el sonido de las ruedas de la maleta fallando en el suelo liso. Renato miró a su alrededor como si inspeccionara. «Está todo en orden. La empleada viene esta tarde para limpiar más, traer comida, comprar lo que necesites. Te quedarás aquí». Clarice negó con cintas la cabeza, desesperada. «No, no puedo. Es demasiado. Yo nunca». Él levantó la mano. «No empieces. No vas a volver a dormir en una estación de autobuses, ni a pasar hambre, ni a estar expuesta a mala gente». «Pero yo no soy nada suyo», gimoteó ella con la voz quebrada. «Usted no me debe nada». Renato la miró fijamente, con sus ojos oscuros y duros. «Quizás sí te lo debo». Ella se estremeció sin entender. Él respiró hondo, pasándose la mano por la nuca. «Te quedarás aquí hasta que nazca el bebé. Tendrás médico, comida, ropa limpia. Después ya veremos». Clarice sintió que el corazón se le encogía. «¿Después?». Él no respondió de inmediato. «Después tú decides qué hacer, si quieres irte, si quieres quedarte en la ciudad. Te ayudaré a tener opciones». Ella se derrumbó. Lloró tanto que ya no podía hablar. Renato no hizo nada para consolarla. Solo se quedó parado, mirándola seriamente, hasta que se calmó por falta de fuerzas. «Voy a trabajar ahora. He dejado mis datos de contacto en 1900. La mesa. Cualquier problema, llámame. La empleada se llama Rosa. Llegará en unas 2 horas». Clarice sorbió por la nariz, la voz quebrada. «¿No tiene miedo de que le robe algo?». Renato arqueó una ceja. «¿Robar qué? ¿Los cojines?». Ella sorbió más fuerte, avergonzada. Él se giró hacia la puerta, se detuvo antes de salir. «No necesitas confiar en mí, pero te pediré que confíes, al menos, en mi interés por manteneros vivos a ti y a este niño. Es solo eso». Ella no pudo responder. Él salió
y la puerta se cerró con un suave clic. Clarice se deslizó hasta el suelo abrazando la maleta. El silencio del apartamento la engulló. El olor a limpio, los muebles impecables, todo gritaba: «Tú no perteneces aquí». El bebé pateó, y ella susurró con voz ronca: «Mamá encontrará una solución. Sí, lo hará». La tarde pasó lentamente. Exploró el apartamento con miedo de romper algo. Abrió los cajones despacio. No había nada personal. Parecía un lugar de revista, montado para impresionar a los visitantes. El frigorífico, vacío, los armarios, impecables. El baño tenía toallas mullidas, jabón caro, champú en un grueso frasco de cristal. Lloró de nuevo solo de verlo. Cuando sonó el timbre, casi se cae del susto. Abrió despacio. Rosa era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño y un uniforme limpio. Sonrió con dulzura. «Usted debe ser doña Clarice». Clarice parpadeó. Nadie la llamaba doña, nada. «Yo soy solo Clarice». Rosa entró sin miramientos, dejando las bolsas. «El señor Renato me avisó, he traído algunas cosas». Clarice intentó detenerla. «No puedo pagar». Rosa ni le hizo caso. «Él pagará». Sacó de la bolsa arroz, lentejas, carne, fruta, leche, paquetes de pañales, toallitas húmedas. Clarice se quedó mirando, aturdida. «Es mucho». Rosa sonrió. «Me mandó comprar el doble, pero pensé que no necesitabas tanto hoy. Repondré durante la semana». Clarice se sentó temblorosa. Rosa se acercó a ella, le cogió la mano. «Hija, no lo hace por mal, no sabe ser amable». Clarice se tragó el llanto. «¿Por qué hace esto?». Rosa suspiró, limpiando la encimera con un paño. «No lo sé con certeza, pero sé que no es malo. El jefe tiene sus demonios». Clarice no insistió. Vio a Rosa ordenarlo todo. Escuchó consejos sobre calentar la leche, comer fruta. Rosa no la trataba como a una pobrecita, ni como una carga, solo como a una persona. Cuando Rosa se fue, el apartamento parecía menos amenazador. Clarice se tumbó en el sofá, exhausta. Despertó horas después con el sonido del interfono. Era Renato. «Voy a subir». Ella saltó, se arregló el pelo, se estiró la camisa prestada para cubrirse la barriga. Él entró sin miramientos, trayendo una bolsa de papel. «Cena». Ella intentó hablar, pero él la ignoró dejando la bolsa sobre la mesa. Sacó envases de un restaurante caro. «Come». Clarice gimoteó. «No puedo pagar esto». Él ni la miró. «No te he pedido que pagues. Come». Ella se sentó despacio. Olía delicioso. Pollo, arroz, él abrió una botella de agua mineral y se la acercó. «Bebe». Esta vez obedeció. Él se apoyó en la encimera, observando en silencio. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta, sin atreverse a levantar la vista. Él habló bajo. «Mañana viene el médico aquí. Seguimiento prenatal». Ella respiró hondo. No sé cómo agradecérselo. Renato se movió con impaciencia. «No quiero agradecimientos. Quiero que te cuides». Ella sorbió por la nariz. «Lo intentaré». Él asintió. «Bien, me voy. Después del trabajo, vuelvo mañana». Ella levantó la vista asustada. «¿Va a volver?». Él se detuvo en la puerta. «Hasta que entiendas que no estás sola». Ella empezó a llorar de nuevo, sola en el sofá. Cuando él se fue, cerró la puerta con llave. Se quedó mirando el techo, le susurró a su vientre. «Es raro, ¿verdad? Pero creo que quiere ayudar». El bebé pateó. Clarice sonrió, con una mezcla de miedo y alivio. Durmió en el sofá, abrazando un cojín mullido, con el sonido de la ciudad de fondo, como una nana que nunca pensó que tendría. Clarice se despertó con el sonido insistente del timbre y la débil luz de la mañana filtrándose por las pesadas cortinas del salón. Se levantó lentamente del sofá, con la espalda dolorida, el vientre pesado y el pelo alborotado. Tanteó el brazo del sofá, como si necesitara valor para ponerse de pie. El timbre volvió a sonar, más firme. Respiró hondo y fue hacia la puerta, dudando antes de abrir. Cuando abrió, se encontró con el médico, un hombre de pelo
canoso, con una bata impecable, sonriendo amablemente. Doña Clarice, ella se trabucó. Yo soy Clarice. Él levantó la barbilla, sonriendo aún más. Renato me avisó de que no le gustan las formalidades. ¿Puedo entrar? Ella le hizo un hueco. Traía un maletín. Caminó por el apartamento como evaluando discretamente el ambiente. Bonito lugar. Clarice se mordió el labio sin saber qué responder. Él se sentó a la mesa y abrió el estuche. Voy a hacerle algunas preguntas. ¿Le parece bien? Ella asintió. Respondió con su nombre completo, edad, semanas de gestación, última consulta, hacía más de 2 meses. Si tenía sangrados, dolores fuertes, si comía bien. Las respuestas salían vacilantes, avergonzadas. El médico solo anotaba y murmuraba, «Entiendo». En un momento dado, levantó la vista. «Sabe que necesita vitaminas, ¿verdad?» Ella bajó los ojos. «No tenía dinero». Él suspiró. «Bueno, ahora lo tendrá». Clarice frunció el ceño. «No puedo pagar». El médico se encogió de hombros. Ni él tampoco. Ella apretó los labios, con un nudo de emoción en la garganta. El examen continuó. Le midió la tensión. Escuchó el corazón del bebé con un aparatito que la hizo llorar al oír aquel tum 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 corriendo fuerte. El médico la observaba con expresión afable. Todo en orden. Necesita reposo, nada de cargar peso, comer bien, dormir. Ella sorbió por la nariz. Lo intentaré. Él escribió algo en una receta y la dejó sobre la mesa. Estas son las vitaminas que mandaré que le traigan. No se preocupe por el precio. Clarice cogió el papel con cuidado, como si fuera un cheque en blanco. Gracias. El médico cerró el maletín. Déjeme contarle un secreto. Ella lo miró fijamente. Está haciendo todo esto porque quiere. No es de sentir pena. Si ha decidido ayudarla es porque lo considera correcto. Así que acéptelo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. Él le dio una palmadita en el hombro antes de salir. La veo en 15 días para el próximo examen. Cuando se fue, Clarice se sentó en la silla sin fuerzas para levantarse. Se abrazó el vientre, lloró en voz baja, pero era un llanto diferente, un llanto de alivio quizás. Pasó el día entero intentando ordenar el apartamento, incluso con Rosa regañándola para que parara. «Niña testaruda, siéntate, ya limpio yo». Clarice obedeció después de mucho insistir. Vio a Rosa barrer, fregar, ordenar la cocina, tarareando una vieja canción. Rosa trajo ropa nueva. Me mandó comprarla. «Pruébatela». Clarice sostuvo el vestido de flores con cuidado, acariciando la tela. «No sé si puedo aceptarlo». Rosa resopló. «Todavía me vas a volver loca. Sí que puedes». Se puso el vestido en el baño. Le quedaba ancho, pero estaba limpio. Era bonito. Rosa la elogió. «Estás guapísima». Clarice sonrió tímidamente. Cuando Rosa se fue, la casa se quedó extrañamente silenciosa. Se tumbó en el sofá, con el vientre apuntando al techo, sintiendo al bebé moverse. Se pasó la mano con cariño. «Vas a tener médico, ¿sabías? Y ropa limpita y una cama calentita. ¿Quién lo diría?» El bebé pateó como respuesta. Ella rió. Al anochecer, casi se queda dormida, pero el ruido de la llave en la puerta la hizo sentarse de golpe. Renato entró con traje oscuro, la corbata aflojada, el maletín en la mano. La miró rápidamente, evaluando el vestido nuevo. «Te queda bien». Ella se encogió. «Yo iba a darle las gracias, pero no sé cómo». Él dejó el maletín en la encimera. «Ya te he dicho que no tienes que agradecerme nada». Clarice respiró hondo. «No quiero ser una molestia». Él se giró con sus ojos oscuros clavados en ella. «No eres una molestia. Molestias tengo de sobra. Tú me das responsabilidad». Ella no supo qué responder. Él abrió el frigorífico. «¿Ha estado Rosa aquí?» Ella asintió. «Compró de todo. Me ayudó. Me regañó». Renato enarcó una ceja. «¿Por qué?» Clarice esbozó una sonrisita. «Porque quería limpiar. Me dijo que parara». Renato negó con la cabeza, desviando la mirada, pero no quiere admitirlo. «No vas a limpiar nada.
Te vas a quedar sentada comiendo fruta y vitaminas. Ella bajó los ojos. Sí, señor. Él volvió a mirarla más suave. ¿Estás mejor? Ella dudó. Lo estoy. Él asintió satisfecho. Bien. Se sentó en el brazo del sofá mirándola. Mañana pasaré temprano. Te llevaré a ver otro apartamento. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Otro? Renato se encogió de hombros. Este es muy formal. Quiero algo más acogedor. No es necesario. Tartamudeó. Él levantó un dedo callándola. No discutas, ella suspiró. ¿Siempre es tan mandón? Renato parpadeó lentamente. Sí. Ella intentó ocultar la sonrisa, pero no pudo. Entendido. Él desvió la mirada para no sonreír también. Te acostumbrarás. Clarice respiró hondo. ¿Renato? Él la miró. ¿Por qué hace esto? Él pareció dudar, la mandíbula tensa. Porque puedo. Ella tragó saliva. No es solo eso. Renato apretó los labios como quien quería decir algo que no. Porque una vez le prometí a alguien que si podía ayudar a alguien en esta situación, lo haría. Ella frunció el ceño. ¿A quién? Él se levantó bruscamente. No importa. Ella sintió que el corazón se le encogía. Quería saberlo. Él cogió el maletín de la encimera yendo hacia la puerta. Hoy no. Ella casi se levanta pero se contuvo. ¿Vuelve mañana? Él se detuvo en la puerta. Vuelvo. Y salió sin mirar atrás. Clarice se dejó caer en el sofá. Las lágrimas vinieron calientes. Esta vez pero no era solo tristeza, era confusión, miedo y una peligrosa pizca de esperanza. Esperanza de que aquel hombre frío y mandón pudiera, de alguna manera retorcida, convertirse en algo más, o al menos en alguien en quien pudiera confiar. Acarició su vientre. Creo que vamos a tener donde quedarnos, mi amor. Y quizás, quién sabe, tengamos un amigo. El bebé se movió suavemente como si entendiera. Ella cerró los ojos exhausta, pero con una débil sonrisa en los labios. Se durmió allí mismo, soñando con apartamentos pequeños y acogedores, médicos sonrientes y un hombre de ojos oscuros que decía, sube, como si fuera una invitación a una nueva vida. Clarice se despertó antes de que saliera el sol, asustada por el silencio absoluto del apartamento. Miró a su alrededor y por un segundo pensó que todo había sido un sueño. Pero allí estaba el sofá mullido, las compras organizadas en la cocina, el vestido de flores colgado en el sillón y su maleta rota apoyada en un rincón como un recuerdo de quién era. Sintió al bebé moverse suavemente, recordándole que necesitaba seguir adelante. Intentó levantarse despacio, con un ligero dolor de espalda. Fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo, los ojos aún hinchados de llorar, pero había algo diferente en ellos, una chispa, quizás esperanza, quizás miedo a tener esperanza. Salió y fue a la cocina. Rosa lo había dejado todo ordenado, fruta lavada, leche en el frigorífico. Clarice calentó un poco en el microondas. Sosteniendo la taza con ambas manos temblorosas, bebió despacio, sintiendo el calor recorrerle el cuerpo. Cuando terminó, miró el móvil viejo y roto que estaba en la maleta, sin saldo, sin batería, sin nadie a quien llamar, pero también sin nadie que le dijera que no podía quedarse allí. Respiró hondo, fue a la ventana y descorrió un poco la cortina. La ciudad aún estaba despertando. Luces encendidas, autobuses comenzando a circular, gente con paraguas porque todavía lloviznaba. Pensó en cuántas embarazadas estarían en la estación de autobuses ahora. Cuántas Clarices. Sintió un nudo en la garganta, cerró la cortina, fue al sofá y se abrazó a un cojín, sintiendo al bebé patear levemente, como diciendo, «Estoy aquí». Sonrió. «Lo sé, mi amor. Mamá ya no te dejará en el frío, ya verás». Intentó dormitar un poco más. La despertaron unos golpes suaves en la puerta. Se levantó de un salto, el corazón acelerado. «¿Quién es?» «Soy yo», la voz grave e impaciente de Renato. Clarice respiró hondo y abrió. Él estaba de pie, con una camisa de vestir clara, las mangas remangadas sobre sus fuertes antebrazos, sin corbata.
Tenía ligeras ojeras, como si no hubiera dormido bien. Entró sin pedir permiso, como siempre. Llevaba una bolsa de papel. «Toma, el desayuno». Ella la cogió torpemente. No era necesario. Él resopló. «No discutas, come». Ella fue a la cocina, sacó el paquete. Pan recién hecho, queso fresco, zumo de naranja. Renato la observaba como quien inspecciona algo. «¿Dormiste? Bien». Hacía mucho tiempo que no dormía así. Él no sonrió, pero sus ojos se volvieron menos fríos. «Bien». Ella lo miró, sosteniendo el pan con manos temblorosas. «¿Por qué se preocupa tanto?» Renato giró el rostro hacia la ventana. «Ya te lo he dicho». Ella insistió. «No me ha contado nada». Él cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. «Te pareces a alguien que conocí». Clarice frunció el ceño. «¿Alguien importante?» Él asintió. «Mucho». Ella quiso preguntar más, pero no se... Comió en silencio. Renato la observaba sin decir nada. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta y respiró hondo. Dijo ayer sobre otro apartamento. Renato cambió el peso de una pierna a otra. «Sí, este está bien, pero es frío, impersonal. Quiero algo más pequeño, más humano». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Usted quiere?» Él la miró fijamente. «Quiero que estés bien». Clarice sintió que la cara le ardía. Bajó la vista. «No me lo merezco». Renato se acercó despacio, las manos en los bolsillos. «Nadie merece que la dejen tirada en una estación de autobuses embarazada». Ella sorbió por la nariz. Hubiera encontrado una solución. Él enarcó una ceja. «Claro, durmiendo sentada sin comer». Ella intentó reír, pero se le escapó un sollozo. «Es usted muy directo». Él suspiró. «Y tú eres muy testaruda. ¿Vas a comer más fruta?» Ella obedeció. Después de que comiera, él habló con firmeza. «Vístete. Vamos a ver el apartamento». Ella se quedó paralizada. Renato consultó el reloj. ¿Ahora? «La inmobiliaria nos espera en 1 hora». Clarice sintió que el estómago se le revolvía. «No tengo ropa». Él señaló la bolsa que Rosa había dejado. «Sí que tienes. Rosa te la compró ayer». Clarice fue a la habitación improvisada. Se cambió temblando de nervios. Salió con un vestido sencillo pero bonito y unas sandalias nuevas que todavía le rozaban un poco el talón. Renato la evaluó sin pudor, con esa mirada clínica. «Mejor. Vamos». El camino fue silencioso. Clarice miraba la calle por la ventanilla, apretando la mano sobre su vientre cada vez que el bebé se movía. Renato conducía con una sola mano, la otra en la palanca de cambios, con una seguridad que la hacía sentir incómoda y segura al mismo tiempo. Cuando llegaron, contuvo la respiración. Era un edificio antiguo por fuera, pero bien cuidado. Flores en la entrada, un portero mayor que dio los buenos días sonriendo. El pasillo olía a lavanda. El agente inmobiliario, un chico joven y hablador, abrió la puerta del apartamento. A Clarice se le llenaron los ojos de lágrimas. Pequeño pero luminoso, un salón con un sofá cómodo, cocina americana, 2 habitaciones con grandes ventanas, un baño limpio con azulejos blancos. No era lujoso, pero parecía un hogar de verdad. Renato lo miraba todo con seriedad, con las manos en los bolsillos. El agente hablaba sin parar, elogiando el edificio, el vecindario, la panadería de la esquina. Renato solo asentía. Clarice caminaba despacio, tocando las paredes como si fueran sagradas. Se detuvo en la habitación más pequeña, imaginando una cuna. Renato se acercó sin hablar. Ella se giró hacia él con los ojos llorosos. «Es precioso». Él contrajo la mandíbula. «Es suficiente». Ella negó con la cabeza. «Es perfecto». El agente sonrió, aliviado. Renato se pasó la mano por el pelo. «Lo cerramos». Clarice abrió los ojos. «¿Qué?» Renato la miró, impasible. «Voy a alquilarlo para ti». Ella negó con la cabeza, desesperada. «No, es demasiado», frunció el ceño. «¿Quieres volver a la estación de autobuses?» Ella tembló. «No». Él se acercó, con la voz más baja pero firme.
Entonces acéptalo. Clarice sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared. ¿Por qué hace esto por mí? Renato respiró hondo. Porque fallé una vez y no voy a volver a fallar. Ella no entendió, pero no preguntó más. Firmó los papeles con la mano temblorosa. El agente parecía emocionado al verlo. Cuando salieron, Renato pagó 3 meses por adelantado. En el coche, ella sostenía la llave como si fuera de oro. Lloró en silencio. Renato no la miró, pero apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando llegaron al otro apartamento, él ayudó a cargar las compras, las maletas, sus pocas pertenencias. Rosa ya estaba allí limpiando y sonriendo. «¡Qué hogar más bonito!», exclamó. Clarice se echó a llorar en sus brazos. Renato simplemente salió para atender el móvil, pero desde el pasillo oyó el sonido de los sollozos. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Cerró los ojos. «Esta vez no», murmuró. «Esta vez no voy a fallar». Clarice se sentía extraña en medio del salón, pequeño pero luminoso, fragante, con cortinas de flores que Rosa había traído y colgado, sonriendo como si fuera lo más normal del mundo. El olor a café recién hecho lo invadía todo, junto con el sonido de una radio a bajo volumen en la cocina. La mujer tarareaba mientras barría, diciendo que no le gustaba ver tristeza en una casa nueva. Clarice se sentó en el sofá mullido, todavía sujetando la llave con fuerza, como si pudiera desaparecer si la soltaba. El bebé se movía en su vientre, inquieto, quizás sintiendo toda su confusión. Se pasó la mano por el vientre despacio, como pidiendo disculpas. «Esto es para ti, ¿sabías? Todo esto es para ti», susurró con la voz quebrada. Rosa apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. Hablando con el bebé, Clarice se sobresaltó y sorbió por la nariz, secándose los ojos. «¿Me oye?». Rosa sonrió. «Claro que te oye, y le gusta». Ella respiró hondo, intentando sonreír también. «Yo no sé si puedo hacer esto». Rosa frunció el ceño, acercándose para sentarse a su lado. «¿Hacer qué?». Clarice sollozó. «Ser madre soltera». Rosa le cogió la mano, apretándosela con fuerza. «No estás sola». Clarice la miró, las lágrimas volviendo. «No sé lo que quiere de mí». Rosa suspiró. «Renato». Clarice asintió. «No quiere nada, solo no quiere verte Una morir estación de autobuses». Clarice negó con la cabeza. «Nadie hace eso sin querer nada a cambio». Rosa sonrió con tristeza. «A veces la gente buena existe, aunque esté llena de defectos». Clarice sorbió por la nariz, mirando al suelo. «Tengo miedo». Rosa suspiró, acariciándole el pelo. «Miedo tenemos todos, pero el valor es seguir adelante a pesar de todo. Tú ya tienes valor de sobra. Mira dónde estás. Mira lo que has hecho por tu hijo». Clarice se mordió el labio, sintiendo que el llanto volvía. «Iba a rendirme en la estación. Pensé en...». Rosa le apretó la mano con más fuerza. «Pero no lo hiciste. Estás aquí. Eso es lo que importa». Clarice lloró hasta no poder más. Rosa la abrazó. Dejó que llorara, que sollozara en voz alta. Cuando se calmó, Rosa le hizo un café con leche y pan con mantequilla. La obligó a comer. Clarice obedeció como una niña, aliviada de que alguien la mandara de vez en cuando. Cuando Renato llegó más tarde, llamó antes de abrir la puerta. Ella sintió que el corazón se le disparaba. Rosa fue a abrir con una sonrisa. «Buenas tardes, jefe». Renato entró despacio, con la mirada seria, como siempre. Tenía una bolsa en la mano. «He traído algunas cosas». Clarice se levantó rápido, ajustándose el vestido. «Hola». Él la miró por un segundo, luego desvió la vista hacia Rosa. «¿Cómo está?». Rosa sonrió, cómplice. «Está bien, está comiendo. Ha llorado un poco, pero es bueno desahogarse». Clarice se sonrojó hasta las orejas. Renato solo asintió. «Bien». Dejó la bolsa sobre la mesa. Comida para un par de días y algunas cosas para el bebé. Clarice se acercó despacio, espiando pañales, toallitas, ropita pequeña y de colores. Se llevó la mano a la boca.
Renato, yo... Él levantó la mano. No quiero oír agradecimientos. Ella respiró hondo. Pero necesito. Él la miró seriamente, sus ojos oscuros tan profundos que casi se pierde en ellos. Entonces agradécelo después. Ahora come. Ella casi se rió. Rosa aplaudió. Eso, jefe. Siéntate con ella. No. Renato frunció el ceño avergonzado. Rosa. La mujer soltó una risita. Voy a terminar allí en la cocina. Hablen ustedes. Desapareció, dejándolos a los dos en medio del salón. Clarice se retorció las manos nerviosa. No tenías que traer nada. Renato respiró hondo. Sí que tenía. Ella negó con la cabeza. No es tu obligación. Él se acercó despacio, imponente, incluso sin quererlo. ¿Tienes a quién pedirle? Ella tragó saliva. No. Él se agachó un poco para ponerse a su... Entonces es mi obligación. Ella se mordió el labio, sintiendo que los ojos le ardían. ¿Por qué? Renato respiró hondo, desviando la mirada hacia la ventana. ¿Por qué no lo hice por otra persona? Clarice frunció el ceño. ¿Quién? Él negó con la cabeza como espantando pensamientos. Mi hermana. Clarice abrió los ojos. ¿Tenías una hermana? Renato cerró los ojos como si le doliera recordar. Tenía. Era joven, estaba embarazada, abandonada. Yo era joven, idiota, demasiado ocupado. Cuando pidió ayuda, yo estaba en un viaje de negocios. Cuando volví, había desaparecido. La encontramos al día siguiente, en la estación de autobuses. Clarice sintió que el mundo se le venía encima. Dios mío. Renato abrió los ojos, enrojecidos. Demasiado tarde. Un pesado silencio llenó la habitación. Rosa lo oyó desde la cocina. Dejó de tararear. Clarice acercó la mano despacio, tocándole el brazo. Lo siento mucho. Renato no se apartó, pero tampoco respondió. Solo respiró hondo. Se secó un ojo rápidamente. No volverá a pasar, susurró Clarice. Tú me salvaste. Él la miró. Todavía no he salvado a nadie, pero lo intentaré. Ella no dijo nada más. No hacía falta. El aire estaba cargado, de recuerdos, de promesas mudas. Rosa apareció con un vaso de agua, rompiendo el ambiente. «Alá, vamos a beber agua, a respirar hondo. Nada de llorar ahora». Renato se recompuso carraspeando. «Mañana traigo la cuna». Clarice abrió los ojos. «¿Qué?» Él se encogió de hombros. Ella intentó protestar. «Renato, yo...» Él levantó la mano. «¿En serio? No discutas». Rosa rió. «Ya te dije que es un mandón». Clarice se mordió el labio, pero acabó sonriendo. «Está bien». Renato respiró hondo. «Buena respuesta». Miró a Rosa. «Cuida de ella». Rosa se cruzó de brazos. «Siempre la cuido». Renato se desvió hacia la puerta, torpemente. «Hasta mañana». Clarice corrió hacia él, le sujetó el brazo. «Renato». Él se detuvo, girándose despacio. «¿Qué?» Ella respiró hondo. Él cerró los ojos por un segundo, como si le doliera. Luego los abrió, firmes. «De nada, ve a descansar». Y salió. Clarice se apoyó en la puerta, respirando hondo, el corazón disparado. Rosa aplaudió en voz baja. «Ahí hay algo». Clarice abrió los ojos. «Señora». Rosa soltó una carcajada. «Vale, finjo que me lo creo». Clarice sonrió atontada, abrazando su vientre. «Solo es un hombre bueno». Rosa le señaló con el paño. «Un hombre bueno es más peligroso que uno malo». Clarice rió y lloró al... «Tengo miedo». Rosa se acercó pasándole el brazo por los hombros. «El miedo es bueno, significa que quieres hacerlo bien». Clarice suspiró, sintiendo al bebé patear. «Solo quiero que esté bien». Rosa la apretó más. «Lo estará. Y tú también». Clarice cerró los ojos dejando que las lágrimas corrieran en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo se lo creyó. Clarice se despertó con el amanecer en el nuevo apartamento, oyendo la lluvia fina golpear en la ventana y sintiendo el olor de las sábanas limpias que Rosa había puesto la noche anterior. Se pasó la mano por el gran vientre, sintiendo al bebé moverse perezosamente, como si también estuviera despertando.
Suspiró con una opresión en el pecho. Nunca había dormido tan bien en semanas, pero el miedo aún vivía en el fondo de su estómago. Miedo de despertar de nuevo en aquella fría estación de autobuses. Miedo de perderlo todo. Intentó apartar esos pensamientos y se levantó con esfuerzo, yendo a la cocina a calentar leche. Se sentó a la mesa, removiendo el líquido caliente despacio. El sonido del microondas era el único ruido en el silencio. Se quedó allí, quieta, sosteniendo la taza con ambas manos, mirando a la nada. Pensaba en Renato, en la forma en que hablaba, duro, sin rodeos, pero también en cómo había contado lo de su hermana. Era extraño pensar en él como alguien que sabía lo que era perder. Parecía tan seguro de todo, tan firme, pero por dentro llevaba aquel dolor. Clarisse se mordió el labio, intentando contener las lágrimas. El bebé pateó levemente. Ella sonrió. Vale, vale, nada de llorar. No te gusta, ¿verdad? Habló en voz baja, acariciando su vientre. El timbre sonó demasiado temprano para esperar visitas. Se levantó de un susto, el corazón disparado. ¿Quién es? Soy yo, la voz grave, familiar. Renato. Ella respiró hondo antes de abrir. Él estaba allí, de pie, con el pelo mojado por la lluvia, la camisa de vestir abierta en el cuello y una bolsa en la mano. He traído pan. Clarisse abrió los ojos. ¿No duermes? Él entró sin esperar invitación. Duermo mal. Ella sonrió sin querer. Me he dado cuenta. Él dejó la bolsa sobre la encimera y la abrió. Pan calentito, fruta, queso. Come. Clarisse resopló. Es usted imposible. Renato enarcó una ceja. Y tú discutes demasiado. Ella se cruzó de brazos. No voy a dejar que mande en mi vida. Él se acercó despacio. ¿En serio? No estoy mandando, estoy cuidando. Clarisse sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada. Lo sé. Él carraspeó. Rosa viene esta tarde. Ayudará a montar la cuna. Ella suspiró. Renato, no sé qué decir. Él la miró fijamente con esos ojos oscuros que no la dejaban mentir ni a sí misma. No digas nada. Acéptalo. Ella respiró hondo, tratando de no llorar. Acepto. Renato se giró para guardar las cosas en el frigorífico. Buena chica. Clarisse hizo una mueca. No soy una niña. Él esbozó una media sonrisa. A veces lo parece. Ella se mordió el labio para no reír. Él se giró hacia ella de nuevo. La sonrisa desapareció. El médico me ha llamado. Clarisse se asustó. ¿Algún problema? Renato negó con la cabeza. No. Solo quiere venir mañana de nuevo, comprobar la tensión, esas cosas. Ella respiró, aliviada. Le dejaré. Renato suspiró. No tienes elección. Clarisse lo miró con firmeza. Sí que la tengo, pero elijo confiar. Él desvió la mirada hacia la ventana. Bien, haces bien. El silencio cayó entre ellos, pesado. Clarisse se acercó despacio. Él no respondió. Gracias. Él cerró los ojos por un segundo. Ya te he dicho. Ella negó con la cabeza. Pero lo necesito. Renato suspiró cansado. Clarisse, no soy un héroe. Ella sintió que el pecho se le oprimía. No he pedido un héroe. Solo... gracias. Él la miró, sus ojos oscuros más suaves, llenos de algo que ella no supo nombrar. Vale. Su móvil sonó. Atendió rápidamente dándose la vuelta. Dime, sí, estoy ocupado. No. Resuélvelo tú. No. Clarisse intentó no escuchar, pero él hablaba alto. He dicho que hoy no iba a la empresa. Tengo cosas más importantes. Ella tragó saliva. Él colgó sin explicarse ante ella. Se giró y vio su mirada. ¿Qué pasa? Clarisse tartamudeó. Ha dicho que yo era más importante. Él frunció el ceño. He dicho cosas más importantes. Ella sonrió. Se le dan fatal las palabras. Renato se sintió avergonzado. Come ya. Ella rió en voz baja cogiendo un pan. Vale, jefe. Él la observó comer y después ella preguntó. ¿Va a hacer qué? Renato pensó por un segundo. Voy a trabajar desde aquí, usar el móvil, el portátil. ¿Aquí? Él se encogió de hombros. No quiero dejarte sola. Clarisse sintió algo cálido por dentro. Renato.
Él levantó la vista. ¿Mm? Ella sonrió. Gracias. Él cerró los ojos, respirando hondo. Vas a matarme a base de gracias. Ella soltó una risita. No puedo evitarlo. Renato desvió la mirada fingiendo mirar el móvil. Termina de comer. Ella obedeció. Cuando Rosa llegó, los encontró a los dos sentados a la mesa, él con el portátil abierto y cara de pocos amigos, ella con el resto del pan en la mano, sonriendo atontada. «Buenos días, pareja», exclamó Rosa. «No somos una pareja», dijeron los dos al mismo tiempo. Rosa soltó una carcajada. «¡Ay, me encanta!». Clarisse se puso roja. Renato resopló. «Rosa, para». La mujer soltó una risita. «Voy a montar la cuna». Clarisse saltó. «¿Puedo ayudar?». Renato la fulminó con la mirada. «Siéntate». Ella se cruzó de brazos. «No, me mandas». Rosa aplaudió. Sin peleas de marido y mujer aquí». Renato cerró los ojos, exasperado. «No somos...». «Él no quiere», murmuró Clarisse. Renato se giró hacia ella. «¿Y tú tampoco quieres?». Rosa casi se cae de la risa. «Están tan ciegos». Clarisse se sonrojó. «Rosa». La mujer cogió la caja de la cuna. «Voy a montarla. Ustedes hablen». Renato abrió la boca para protestar, pero Rosa levantó un dedo. «Ni una palabra más». Él resopló. Clarisse se mordió el labio para no reír. Él la miró fijamente. «¿Te gusta irritarme?». Ella sonrió tímida. «Un poquito». Renato negó con la cabeza. «Testaruda». Ella respiró hondo, asustada. Él la miró más seriamente. «Lo sé». Ella parpadeó conteniendo las lágrimas. «No estoy acostumbrada a que alguien se quede». Él tragó saliva. «Yo tampoco». El silencio fue tan pesado que incluso Rosa dejó de golpear con el martillo en la habitación. Clarisse respiró hondo. «Quiero intentarlo». Renato frunció el ceño. «¿Intentar qué?». Ella se pasó mano por el vientre. «Confiar». Él desvió la mirada. «Es un buen comienzo». Rosa gritó desde la habitación. «La cuna está lista. Vengan a ver». Clarisse saltó. Renato se levantó despacio. Fueron hasta allí. La cuna estaba perfecta, montada con sábanas nuevas, cojines de colores. Clarisse se llevó la mano a la boca, llorando. «Es preciosa». Rosa sonrió, orgullosa. Renato se quedó callado, pero cuando Clarisse se giró hacia él con el rostro mojado de lágrimas, no pudo mantenerse frío. Su mano se posó en el hombro de ella, apretando ligeramente. «Todo irá bien». Clarisse sollozó. «¿Lo prometes?». Él respiró hondo, pareciendo más vulnerable que nunca. «Lo prometo». El resto del día pasó lentamente, pesado de cansancio, pero ligero de una manera que Clarisse no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Después de que Rosa se fuera, dejando 1000 recomendaciones anotadas en un papel pegado en el frigorífico, Clarisse se sentó en el sofá exhausta, con las manos sobre el vientre, sintiendo al bebé moverse como si reconociera el nuevo hogar. La cuna montada parecía brillar en la penumbra de la habitación y ella iba allí a cada rato solo para tocar la madera lisa, oler las sábanas nuevas. Soñar. Renato fingía que trabajaba en el portátil sobre la mesa del salón, pero de vez en cuando ella lo pillaba mirándola. No decía nada, simplemente desviaba la mirada de vuelta a la pantalla, y ella fingía que no se daba cuenta porque no sabía qué hacer con ese calor que le subía por el pecho cada vez que lo sorprendía. Al final de la tarde, él cerró el ordenador de un golpe. Clarisse se sobresaltó, derramando el vaso de agua sobre su regazo. «Mierda», murmuró, intentando secarse. Renato soltó un suspiro y fue hacia ella, cogiendo un paño de cocina del fregadero, sin pedir permiso. Se arrodilló frente a ella, secando el agua con cuidado, con el ceño fruncido. «¿No puedes estarte quieta sin causar un caos?», preguntó en un tono serio, pero había algo más cálido en el fondo de su voz. Clarisse sorbió por la nariz, conteniendo el llanto de cansancio mezclado con vergüenza. «No lo he hecho a propósito». Renato dejó de frotar, dejó el paño y la miró fijamente. «Lo sé». Ella respiró hondo. «Perdón». Él cerró los ojos por un segundo.
Deja de pedir perdón todo el tiempo. Ella se mordió el labio. No puedo. Él abrió los ojos de nuevo, más tranquilos. Tendrás que aprender. Clarice desvió la mirada, con las manos temblorosas sobre el vientre. No quiero ser una molestia. Renato suspiró, sujetándole las muñecas, forzándola a mirarlo. No eres una molestia, eres... Se detuvo a mitad, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Clarice tragó saliva. ¿Soy qué? Él se quedó en silencio, con las manos sujetando las de ella con fuerza. Luego las soltó despacio y se levantó, pasándose la mano por el pelo. Olvídalo, me voy. Ella se levantó de un salto, el vientre pesando, pero lo ignoró. ¡Renato! Él se detuvo en la puerta sin girarse. Dime. Labio. Clarice, sintiendo que los ojos se le humedecían. Quédate. Él se quedó rígido por un segundo. No puedo. La voz salió quebrada, casi un susurro. ¿Por qué? Se giró despacio, sus ojos oscuros brillando, extraños, heridos. Porque no sé hacer esto. Ella negó con la cabeza. ¿Hacer qué? Renato apretó la mandíbula. No sé cuidar así de alguien. No sé ser... Respiró hondo, intentando encontrar la palabra. No sé ser seguro. Clarice sintió una punzada de dolor en el pecho. Lo estás. Intentando. Él la miró, con la mirada pesada. A veces intentar no es suficiente. Ella se acercó despacio. Pero necesito que lo intentes. Él desvió la mirada, pareciendo aún más roto. Tengo miedo de fallar. Ella se tragó el llanto. Yo también. Renato volvió a mirarla con los ojos enrojecidos. No llores, pidió en voz baja. Clarice no obedeció. Las lágrimas corrieron calientes. Él maldijo en voz baja. Se acercó de un paso y le sujetó el rostro con ambas manos, secándole las lágrimas. Con los pulgares. Te odio por hacerme sentir esto. Ella lloró más. No estoy haciendo nada. Renato sorbió por la nariz, la voz ronca. Sí que lo estás. Me estás obligando a recordar. Clarice temblaba, sujetándole las muñecas. ¿Recordar qué? Él respiró hondo. Que fallé. Ella negó con la cabeza. No has fallado conmigo. Él apretó más su rostro. Todavía no. Ella cerró los ojos. No vas a fallar. El silencio lo engulló todo. El sonido de la calle desapareció. La respiración de ambos era el único ruido. Entonces él apoyó la frente en la de ella. No prometo nada. Ella sorbió por la nariz. No quiero promesas, solo quédate. Él tardó en responder. Solo hoy. Ella abrió los ojos. Vale. Él respiró hondo y la abrazó de repente. Fuerte, apretado, como si quisiera sujetarla en pedazos. Ella lloró sobre su pecho. Las manos de él subían y bajaban por su espalda en un consuelo torpe. No sé hacer esto bien, murmuraba él con la voz quebrada. Yo tampoco. Estuvieron así durante mucho tiempo. Cuando él se apartó, respiró hondo. Me quedaré hoy, pero duermo en el sofá. Ella negó con la cabeza. Puedes dormir en la cama. Yo me quedo en el sofá. Él frunció el ceño. No vas a dormir en el sofá embarazada. Ella lo desafió. Ni tú tampoco. Renato resopló, pero había una risa contenida. Eres imposible. Ella sorbió por la nariz. He aprendido de ti. Él se pasó la mano por el rostro, cansado. Ya lo resolveremos después. Ella sonrió a pesar de las... Vale. Él miró la cuna montada en la esquina. ¿Crees que le gustará? Ella siguió su mirada. Creo que le encantará. Renato respiró hondo, los ojos humedeciéndose. A ella también le habría encantado. Clarice le apretó el brazo. Le habría encantado que hicieras esto por mí. Él cerró los ojos. No lo sé. Clarice susurró. Yo sí lo sé. Él la miró, los ojos tan vulnerables que ella quiso llorar de nuevo. Eres bueno, Renato. Él resopló, desviando la mirada. Por ahí no lo vayas diciendo. Tengo una reputación. Ella rió en voz baja. Tu secreto está a salvo. Él la miró de nuevo. Consigues hacerme reír incluso cuando quiero llorar. Ella se mordió el labio. Yo también. Renato respiró hondo. Voy a pedir comida. Ella abrió los ojos de par en par. Renato, tengo comida.
Él la fulminó con la mirada. «Voy a pedirla de todas formas». Ella suspiró. «Mandón». Él se giró hacia el móvil. «Testaruda». Ella fue hacia la cuna, acarició la madera. «Gracias». Él no respondió. Después dijo muy bajo: «Debería haberlo hecho antes». Ella se giró hacia él. «Pero lo estás haciendo ahora». Él la miró durante un largo segundo. «Sí». Pidió la comida con voz firme por teléfono, pero la mano le temblaba un poco. Clarice lo vio, pero no dijo nada. Cuando colgó, se dejó caer en el sofá, cansado. Ella fue hacia él, se sentó en la otra esquina. Estuvieron en silencio, no necesitaban palabras. Esa noche, cuando llegó la comida, comieron juntos en el salón, rozándose, hablando en voz baja de naderías, de la lluvia, de nombres para el bebé, de colores de pared. Y rieron un poco, pero rieron. Cuando fueron a dormir, él insistió en el sofá y ella en la cama. Acabaron durmiendo juntos, sin darse cuenta, con las manos entrelazadas a medio camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, Clarice soñó con un hogar. Clarice se despertó con el sonido apagado de la lluvia fina en el cristal y el calor de una mano pesada sujetando la suya. Abrió los ojos despacio, extrañando el techo nuevo, la débil luz de la mañana entrando por las rendijas de la cortina. Sintió el peso del cuerpo cansado, pero de una manera agradable, como si hubiera descansado de verdad. Cuando giró el rostro, vio a Renato todavía durmiendo en el sofá, medio torcido, con su gran mano entrelazada a la de ella, la respiración pesada y profunda. Parecía más joven durmiendo, sin ese ceño fruncido constante, las arrugas de la frente suavizadas. Clarice se quedó mirando, intentando entender cómo un hombre como él, con ese aire duro, esa voz de mando, había acabado allí con ella, sujetándole la mano como si fuera lo único que impedía que el mundo se derrumbara. Sintió al bebé moverse y sonrió, apretando ligeramente los dedos de Renato. Él gruñó algo, pero no se despertó. Ella aprovechó para acomodarse mejor en el sofá, sin soltarle la mano, sintiendo el agradable calor contra su palma. Suspiró. «Buenos días, mi amor», le susurró a su vientre. «¿Ves? Se ha quedado. No sé por cuánto tiempo, pero se ha quedado». El bebé dio una patadita leve como respuesta. Renato movió una pierna, giró el rostro gruñendo en voz baja. Clarice contuvo la risa para no despertarlo. Parecía incorrecto reír, pero al mismo tiempo era tan agradable. Después de tantos días de llanto, era bueno sentir ganas de reír. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y se quedó mirando el techo, escuchando el suave sonido de la lluvia. Intentó recordar la última vez que se había sentido segura. No pudo. Quizás nunca lo había sentido de verdad. Solo sabía que no quería renunciar a aquello ahora, aunque fuera prestado, aunque fuera solo, hasta que naciera el bebé, aunque doliera después. Sintió que la nariz le picaba y se mordió el labio para contener el llanto. Renato movió los dedos, apretándole la mano sin despertarse, y eso fue suficiente para que ella respirara hondo y se calmara. Después de un rato, él abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz. Parecía confundido, hasta que miró la mano de ella en la suya y frunció el ceño. «¿No la has soltado?», murmuró con la voz ronca de sueño. Clarice reprimió una sonrisa. «Tú tampoco». Él la miró, intentando ponerse serio, pero la voz le falló cuando habló. «No lo vayas diciendo por ahí». Ella rió en voz baja. «Tu secreto está a salvo». Renato cerró los ojos de nuevo, hundiendo la cabeza en el respaldo. «¿Qué hora es?». Clarice intentó ver el reloj. «No sé, muy temprano». Él respiró hondo. «Rosa llegará pronto». «Clarice nos va a regañar si nos ve aquí». Renato abrió un ojo. «A ti te mandará sentarte, a mí me mandará callar». Clarice rió más alto. El vientre le saltaba. Él observó su risa con atención, como si quisiera grabarla en su memoria. Cuando dejó de reír, notó la mirada de él y se sonrojó. «¿Qué pasa?».
preguntó torpemente. Renato negó con la cabeza despacio. Nada. Clarice enarcó una ceja. Dime. Él suspiró. Es bueno verte reír. Ella se mordió el labio. Había olvidado cómo era. Renato no desvió. Yo también. El silencio se volvió denso, pesado, lleno de cosas que no tenían el valor de decir. Clarice desvió la mirada primero, soltando su mano despacio. Voy a hacer café. Renato carraspeó, rascándose la barba incipiente. Vale. Ella se levantó con cuidado, el gran vientre pesando. Él le sujetó el brazo para ayudarla, pero ella le dio un suave manotazo. Puedo sola. Él puso los ojos en blanco. Testaruda. Ella le sacó la lengua antes de ir a la cocina. Él resopló, pero sonrió. Se quedó allí, en el sofá, pasándose la mano por el rostro, intentando espantar el cansancio. Sabía que no debería haberse quedado, que se estaba involucrando demasiado, que aquello era peligroso. Pero cuando la vio llorando ayer, implorando sin palabras que no se fuera, algo se rompió dentro de él y no pudo irse. No pudo dejarla sola. Cerró los ojos, recordando a su hermana la última vez que habló con ella. Recordaba el tono de voz cansado, el «estoy bien» mentiroso. Recordaba la culpa, siempre la culpa. Apretó el puño con fuerza. No iba a repetirlo, no iba a fallar de nuevo, no con Clarice. Ella apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo 2 tazas medio torcidas. «Café». Renato la miró y suspiró. «No descansas ni embarazada». Ella puso los ojos en blanco. «Estoy descansando. Hacer café es mi deporte». Él cogió la taza, sus dedos rozando los de ella a propósito. «Gracias». Clarice se quedó paralizada, sorprendida por su tono tranquilo. «De nada». Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, bebiendo despacio. «¿Y ahora qué?», preguntó ella después de un silencio cómodo. «¿Y ahora qué? ¿De qué?», preguntó Renato sin mirarla. «¿Qué va a pasar?». Él respiró hondo. «Vas a vivir aquí, tendrás médico, tendrás comida». Ella lo interrumpió. «¿Y usted, Renato?». Apretó los labios. «Voy a ayudar». Clarice insistió. «¿Solo ayudar?». Él giró el rostro para mirarla. «¿Qué quieres que diga?». Ella no retrocedió. «Quiero la verdad». Renato se frotó la barba nervioso. «Lo sé». Clarice se mordió el labio, el corazón disparado. «Tengo miedo». Él suspiró. «Yo también». Ella respiró hondo. «¿Miedo de qué?». Él tardó en responder. «De querer quedarme». Clarice sintió que el estómago se le helaba. «Yo también tengo miedo de eso». Él la miró con los ojos oscuros humedecidos. «Entonces estamos empatados». Ella sorbió por la nariz, riendo entre lágrimas. «Idiota». Él sonrió de lado. «Testaruda». Ella respiró hondo, secándose el rostro. «Rosa nos va a matar si nos ve». Renato apoyó el brazo en el respaldo del sofá, dejando espacio para que ella se apoyara. «Que venga». Clarice dudó. Luego se apoyó en él despacio, con la cabeza en su hombro. «Gracias por quedarte». Él no respondió, pero le pasó el brazo por encima, apretándola ligeramente. «Todo irá bien». Clarice cerró los ojos, sintiendo al bebé calmarse. «¿Lo prometes?». Renato apoyó la barbilla en la coronilla de ella. «Prometo intentarlo». Y en ese instante, para ella, era suficiente. El resto pasó más tranquilo de lo que Clarice podría haber imaginado. Se quedaron allí, en el sofá, apoyados el uno en el otro, sin hablar mucho, escuchando la lluvia caer fina afuera, el olor a café fresco aún flotando en el aire. Renato jugueteaba con el móvil con la mano libre, escribiendo mensajes de trabajo con un solo ojo, intentando fingir que no le gustaba tenerla allí apoyada en su pecho. Clarice, por su parte, fingía que no estaba temblando por dentro cada vez que él respiraba hondo y su pecho subía calentando el lado de su rostro. En un momento dado, el bebé se movió con fuerza, dando una patada que ambos sintieron. Clarice soltó un «ay» sorprendido, pasándose rápidamente la mano por el vientre. Renato frunció el ceño, preocupado. «¿Te ha dolido?». Ella se mordió el labio.
un poco avergonzada. No, es solo él diciendo hola. Renato bajó la mirada hacia su vientre cauteloso. Patea mucho. Clarisse se sonrojó, encogiéndose de hombros. Últimamente. Sí. Renato acercó los nudillos a su vientre, sin tocar de verdad, casi como si tuviera miedo. ¿Está vivo de verdad? Ella rió en voz baja. Sí. Él se apartó rápido, carraspeando con las orejas rojas. Bueno, mejor así. Clarisse sonrió aún más. ¿Puedes tocar? Él la miró con una mueca. No. Ella insistió, sujetándole la mano. ¡Renato! Él respiró hondo, intentando fingir irritación. Clarisse. Ella le acercó la mano despacio, apoyándola en su vientre. Siente. Renato contuvo el aliento. Quieto, se quedó allí, con la mano grande extendida sobre el vestido de flores, sin moverse. El bebé dio otra patada, más suave esta vez. Él tembló ligeramente. ¡Caramba! Clarisse rió, emocionada. Le gusta hablar contigo. Renato desvió la mirada con las pestañas temblando. Cállate. Ella rió más. ¿No te gustan los bebés? Él no respondió de inmediato. Nunca he tenido motivo. Clarisse se mordió el labio. Ahora lo tienes. El silencio se hizo denso. Renato retiró la mano despacio, como si le quemara. Pasó la mano por el pelo, alborotándoselo. Voy a pedir el almuerzo. Clarisse se cruzó de brazos. ¿Mandas en todo? Él enarcó una ceja. ¿Quieres pasar hambre? Ella sorbió por la nariz. No. Él se levantó satisfecho. Entonces cállate. Ella le sacó la lengua, divertida. ¡Mandón! Él tecleaba en el móvil. ¡Testaruda! Rosa apareció en la puerta casi sin llamar, con la llave extra que Renato había insistido en que tuviera. Se encontró con los dos. Él, de pie, intentando parecer serio. Ella en el sofá, sonriendo sonrojada. Hizo Rosa. Buenos días, pareja. No somos una pareja, gritaron los dos al mismo tiempo. Rosa soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. ¡Ay, me encanta! Clarisse se puso roja hasta las orejas. Renato resopló, ajustándose la camisa. Rosa, ella levantó las manos, sonriendo. Pícara. Yo no he dicho nada. Clarisse intentó cambiar de tema. Has venido temprano hoy. Rosa entró, balanceando la bolsa. He traído más fruta, más pan, unas cositas para el bebé. Renato carraspeó. ¿Mandé comprar qué? Rosa se golpeó el pecho con el dedo. Yo mando aquí, tú pagas. Él puso los ojos en blanco, derrotado. Sí, señora. Clarisse se mordió el labio para no reír, pero él la vio. ¿Te estás riendo? Ella se retorció. No. Rosa le dio una palmadita en el brazo. Ven a la cocina conmigo, jefe. Vamos a ver si sabes hacer zumo. Renato se cruzó de brazos. No voy a hacer zumo. Rosa lo tiró del codo. Sí que vas. A Clarisse él pidiendo ayuda. Ella le hizo un gesto de despedida irónica. Venga, Renato. Él suspiró y dejó que Rosa lo arrastrara. Clarisse apoyó la cabeza en el sofá, riendo sola. Era todo tan extraño, tan ligero. Por más que quisiera recordar haber tenido algo así antes, no podía. Siempre habían sido prisas, falta de dinero, miedo, luego abandono. ¿Y ahora? Ahora tenía gente peleándose por cuidarla, por alimentarla, por regañarla. Sintió que el llanto le subía de nuevo, pero esta vez no lo contuvo. Lloró en voz baja, con la mano sobre el vientre. «Saldrá bien, mi amor, lo prometo», murmuró. «Saldrá bien». Renato y Rosa volvieron discutiendo sobre el azúcar en el zumo. Ella se secó la cara rápidamente, fingiendo que no había pasado nada. Renato le puso el vaso delante. «Bebe». Lo miró con una risa volviendo. «¿Lo has hecho tú?» Él giró el rostro. «Rosa me ha obligado». Rosa se abanicaba con un paño. Es un buen ayudante, pero se queja mucho. Clarisse bebió el zumo despacio, disfrutando cada sorbo. «Está bueno». Renato fingió ignorarla. «Obvio». Rosa se sentó también. «Tengo una novedad». Los dos la miraron. «¿Qué pasa?», preguntó Clarisse. «He hablado con una vecina mía, partera, experimentada, buena. La traeré para que hables con ella». Clarisse abrió los ojos. «¿Partera?». Rosa asintió.
Querrás hospital o parto natural. Tú decides, pero es bueno tener opciones. Renato pareció atragantarse. Yo no sé si eso es seguro. Rosa le dio un suave manotazo. Hago. Sé lo que... Clarice respiró hondo. No sé nada de eso. Rosa le cogió la mano. Por eso mismo vas a aprender. Renato todavía parecía incómodo. Si no es seguro, no quiero. Rosa lo miró con firmeza. No haría nada que pusiera en riesgo a la madre o al bebé. Clarice le sonrió a los dos. Gracias. Renato se cayó cruzándose de brazos. Voy a investigarlo. Rosa soltó una carcajada. Investiga, a ver si aprendes. Él gruñó. Sé leer, Rosa. Clarice reía tanto que lloraba de nuevo. ¿Qué pasa? La miraron, preguntó Renato. Sois una familia, dijo ella con la voz quebrada. Nunca he tenido eso. El silencio cayó de repente. Rosa le apretó la mano. Renato desvió la mirada tragando saliva. Ahora la tienes, dijo Rosa. Mientras yo respire la tendrás. Clarice sorbió por la nariz. ¿Y tú, Renato? Él todavía no la miraba. Lo intentaré. Ella sonrió, llorando más. Vale. Rosa respiró hondo, pasándole el brazo por los hombros. Será aún mejor. Ya verás, carraspeó Renato. Voy a ver si ha llegado la comida. Y salió rápido, con los ojos brillando demasiado para ocultarlo. Clarice se apoyó en Rosa y lloró en voz baja, pero estaba sonriendo. Y el bebé se movía feliz porque, por primera vez, Clarice sentía que ya no estaba sola. Cuando Renato salió para comprobar la comida, Clarice apoyó la frente en el hombro de Rosa, exhausta, con los ojos ardiendo de tanto llorar. Rosa simplemente se quedó allí con ella, su mano callosa acariciándole el pelo con un cuidado que recordaba un poco a una madre, un poco a una abuela, un poco a algo que ella nunca había tenido de verdad. El olor a detergente de la ropa de Rosa se mezclaba con el olor a zumo fresco en el salón. El bebé se movió suavemente, pareciendo tranquilo. Rosa respiró hondo, con la voz baja. Es bueno, Clarice. La joven sorbió por la nariz. Es un mandón. Rosa rió. Ah, eso sí que lo es, pero tiene un corazón del tamaño del mundo. Clarice levantó los ojos, enrojecidos. ¿Crees que se quedará? Rosa dejó de acariciarla y le sujetó el rostro entre las manos con firmeza. Escúchame bien, tú no eres una limosna, ¿entendido? No eres un favor. Tú y este bebé os merecéis todo esto. Y si él no lo entiende, peor para él. Clarice sorbió por la nariz, tragándose un sollozo. Lo sé, pero yo quería... Rosa suspiró, apoyando la frente en la de ella. Querías que él quisiera quedarse. Clarice cerró los ojos, las lágrimas cayendo. Quería. Rosa la abrazó con más fuerza. Lo está intentando. A veces los hombres son lentos. Clarice soltó una risita ronca. Él es muy lento. Rosa se apartó solo para verle el rostro. Pero está avanzando, ¿no? Clarice asintió. Sí. Rosa sonrió satisfecha. Entonces listo, un paso a la vez. En ese momento, Renato volvió con 2 paquetes de comida en la mano y la cara más seria del mundo. Pero Clarice vio el brillo en sus ojos. Se detuvo en la puerta, carraspeó. Ha llegado el almuerzo. Rosa aplaudió. Genial, me muero de hambre. Renato enarcó la ceja. ¿No te ibas hoy temprano? Rosa rió, cogiéndole el paquete de la mano. He cambiado de idea, ¿me pagas? Él resopló. Típico. Clarice se secó los ojos y se levantó con cuidado. Ayudo. Renato le señaló con el dedo. Ni se te ocurra. Ella se cruzó de brazos. No estoy inválida. Él se acercó, poniéndose tan cerca que ella tuvo que levantar el rostro para mirarlo. Estás llevando a mí. Se detuvo, tragándose las palabras, el pecho subiendo y bajando. ¿Mi qué? Lo provocó Clarice, con la voz temblorosa. Al bebé, concluyó él, con la voz más baja. No vas a cargar nada pesado. Ella se mordió el labio. Vale. Rosa puso los ojos en blanco. Voy a poner la comida en la mesa antes de que os beséis y me dé un ataque. Renato y Clarice se pusieron rojos al mismo tiempo. ¡Rosa! Gritaron los dos.
Ella soltó una carcajada entrando en la cocina. El ambiente se volvió incómodo. Clarice dio un paso hacia un lado. Habla demasiado. Renato se cruzó de brazos. Ignórala. Pero ni él mismo conseguía ocultar la sonrisa en la comisura de sus labios. Clarice también rió en voz baja. Gracias por traer la comida. Él se encogió de hombros. Es lo mínimo. Ella lo miró de lado. ¿Y por quedarte? Él respiró hondo. Dije que lo intentaría. Rosa gritó desde la cocina. ¿Vais a ligar ahí fuera o vais a comer? Clarice se cubrió el rostro con las manos, muriéndose de vergüenza. Renato parecía a punto de sufrir un infarto. Juro que la despido. Clarice rió tanto que tuvo que sentarse. No lo hagas, es genial. Él suspiró, derrotado. Sí. Rosa apareció en la puerta, con las manos en las caderas. Lo he oído. Renato la ignoró, yendo hacia la cocina. Ven a comer. Clarice se levantó con cuidado, pasándose la mano por el vientre. Voy. Se sentaron los tres alrededor de la pequeña mesa. Rosa sirvió platos llenos. Renato fingía que no miraba a Clarice cuando comía, pero con cada bocado soltaba un suspiro aliviado. Ella se dio cuenta y no dijo nada, pero en el fondo aquello le calentaba el pecho como si fuera una manta. Después del almuerzo, Rosa lo limpió todo, cantando. Renato intentó trabajar con el móvil, pero desistió. Clarice se acomodó en el sofá, cansada. Rosa los miró a los dos. Me voy, pero vuelvo mañana. Renato le dio dinero. Compra lo que necesites. Rosa lo guardó sin miramientos. Ya lo sé. Antes de irse, Rosa le dio un beso en la mejilla a Clarice. Descansa, estás radiante. Clarice sonrió, emocionada. Gracias. Señaló Rosa con el dedo a Renato. Y tú, cuídala bien. Renato enarcó las cejas. Lo estoy intentando. Rosa sonrió y salió, cerrando la puerta despacio. El silencio cayó. Clarice suspiró. Es un huracán. Renato guardó el móvil. Pero es un huracán que lo organiza todo. Clarice sonrió. Me ha hecho sentir como en casa. Renato la miró seriamente. Eso quería. Ella se mordió el labio. ¿Lo estás consiguiendo? Él desvió la mirada. No lo sé. Clarice respiró hondo. Yo sí lo sé. Estuvieron en silencio, escuchando la lluvia. El bebé pateó levemente. Clarice suspiró, pasándose la mano por el vientre. Renato miró rápidamente. ¿Todo bien? Ella sonrió. Está diciendo que le gusta estar aquí. Renato se relajó un poco. Espero que sí. Clarice se acomodó en el sofá. ¿Renato? Él gruñó. Ella respiró hondo. Si te lo pidiera, ¿te quedarías otra noche? Él giró el rostro despacio hacia ella. ¿Quieres? Ella sintió que la cara le ardía. Tengo miedo de dormir. Él respiró hondo con la mandíbula apretada. Entonces me quedo. Clarice suspiró, aliviada. Gracias. Él negó con la cabeza. Deja de dar las gracias. Ella rió. No puedo. Él suspiró derrotado. Lo sé. Clarice apoyó la cabeza en el respaldo, con los ojos cerrándose. ¿Prometes que te quedarás hoy? Él acomodó su cuerpo para estar más cómodo. Lo prometo. Y ella se durmió allí mismo con el sonido de la lluvia, la respiración de él cerca y el bebé tranquilo. Y por primera vez, el miedo parecía demasiado pequeño para estropear aquel momento. Clarice se despertó con el sonido de la lluvia todavía golpeando suavemente la ventana y un agradable calor en el pecho. Abrió los ojos despacio y se sobresaltó al darse cuenta de que estaba acostada sobre el brazo de Renato, con la cabeza apoyada en su hombro, como si siempre hubiera sido el lugar correcto. Por un segundo, contuvo la respiración, intentando no moverse, pero su corazón latía tan rápido que era imposible quedarse quieta. Sentía su olor, algo entre perfume caro y jabón neutro, tan familiar ahora que llegaba a doler. Renato estaba dormido, o lo fingía muy bien. Su barba incipiente rozaba ligeramente su frente. Clarice giró un poco el rostro, lo suficiente para ver sus pestañas temblar, su respiración pesada. Se quedó así, mirándolo,
como si fuera un milagro que estuviera allí. Un hombre tan serio, tan frío, tan lleno de miedo. Y aún así se había quedado. Sintió al bebé moverse levemente. Su mano fue automáticamente hacia su vientre, como siempre hacía. Pero Renato, incluso dormido, movió el brazo, su mano deslizándose hasta cubrirla de ella. Clarisse contuvo el llanto. Era ridículo cómo aquel gesto tan pequeño, tan automático, dolía y confortaba al mismo tiempo. El bebé dio otra patada y Renato abrió los ojos despacio, medio confundido. «¿Qué pasa?», murmuró con la voz ronca. Clarisse tragó saliva. «Está pateando». Renato frunció el ceño, todavía medio somnoliento. «Este crío va a ser futbolista». Clarisse rió en voz baja. ¿O ella? Él parpadeó. Sí. Se quedaron en silencio. Clarisse sintió que el pecho se le oprimía. Quería decir tantas cosas. Quería preguntar si realmente se iba a quedar, si se iría cuando naciera el bebé, si podía, si quería, pero no le salió nada. Renato pareció adivinarlo. «Deja de pensar tonterías». Ella lo miró, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». Él bostezó. «¿Por qué pones caras raras cuando piensas demasiado?». Ella se mordió el labio. «Solo estaba pensando si te vas a ir». Renato suspiró pesadamente. «Clarisse». Ella se encogió de hombros. «No me debes nada, lo sé». Renato le apretó la mano sobre el vientre. «No finjas que no quiero quedarme». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Quieres?». Él desvió la mirada. «No sé cómo hacer esto». Clarisse se tragó el llanto. «Yo tampoco». Renato volvió a mirarla. «Pero estoy aquí». Ella sorbió por la nariz, con lágrimas corriendo. «Sí». Él se la secó con el pulgar, torpemente. «Para allá». «Lloro mucho». Ella rió. Él esbozó una sonrisa torcida. «Me he dado cuenta». Clarisse respiró hondo. «No tienes que prometer nada». Renato frunció el ceño. «No». Ella negó con la cabeza. «Solo quédate hoy». Él suspiró. «Puedo quedarme más que hoy». Ella tembló. «No digas eso, si no es verdad». Renato cerró los ojos. «No se me da bien esto». Ella sonrió con tristeza. «Aprendemos juntos». Él respiró hondo, largo, pesado. «Quiero intentarlo». Clarisse apoyó el rostro en su pecho. «Yo también». Estuvieron así, durante largos minutos. El bebé se movía como si quisiera asegurarse de que sabían que estaba allí. Renato le pasó la mano por el vientre de forma torpe. Estate tranquilo ahí». Clarisse rió, sorbiendo por la nariz. «Te escucha». Renato miró su vientre. «No hagas llorar tanto a tu madre, crío». Ella sonrió aún más. «¿Vas a hablarle siempre?». Renato suspiró. «Lo intentaré». Clarisse suspiró también. «Gracias». Él gruñó. «Para allá». Ella se mordió el labio. «Tengo miedo». Él respiró hondo. Clarisse lo abrazó con fuerza. «Pero quiero intentarlo». Renato apoyó la barbilla en su cabeza. «Entonces lo intentamos». El sonido de la lluvia continuaba, tranquilo, como si el mundo exterior no existiera. El tiempo se detuvo. Cuando finalmente se separaron un poco, Renato carraspeó. «Rosa nos va a matar si llega y nos ve así». Clarisse soltó una risa. «Ya piensa que estamos casados». Renato puso los ojos en blanco. «Vieja loca». Clarisse se puso seria por un instante. «¿Lo pensarías?». Él frunció el ceño. ¿Pensar qué? Ella casi no pudo hablar. «En nosotros». Renato se pasó la mano por el rostro. «Clarisse, yo...». Se detuvo. «Nunca lo había pensado antes». Ella contuvo el llanto. «Lo sé». Él le sujetó la barbilla y la obligó a mirarlo. «Pero lo estoy pensando ahora». El corazón de ella se disparó. «Renato». Él respiró hondo. «No quiero prometer un matrimonio ni un cuento de hadas». Ella asintió. «Yo tampoco». Él apoyó la frente en la de ella. «Pero quiero quedarme». Clarisse cerró los ojos, llorando de nuevo. «Entonces quédate». Él la abrazó con fuerza. «Lo intentaré». Y en ese momento no importaba nada más. No importaba que el mundo fuera difícil, que ella no tuviera familia, que él tuviera miedo, que el futuro fuera un borrón. Allí, en medio de aquel pequeño salón, con olor a café y sonido de lluvia, se tenían el uno al otro, un bebé y un comienzo.